Muy buenas a todos, soy Adam Martín, bienvenidos a mi canal de tutoriales en YouTube. En el tutorial de hoy vamos a ver cómo crear materiales de cemento, como los de estas imágenes que estáis viendo en pantalla. Estas son unas imágenes que he preparado para poder mostraros cómo crear este tipo de materiales de cemento. Están basadas en unas imágenes que vi el otro día en Facebook, no recuerdo exactamente dónde, y creo que es un colegio en Portugal. Me pareció interesante porque esta es una arquitectura que tiene pues muchísimo cemento. De manera que vamos a ver cómo crear este tipo de materiales en 3D Studio. La escena que vamos a utilizar para este ejercicio es la que estáis viendo ahora en pantalla. Es muy sencilla y vais a poder crear una escena similar en pocos minutos. Si no tenéis ninguna y no os apetece modelar una escena, lo que podéis hacer es utilizar una caja, sin más. La estoy iluminando con V-Ray Sun y V-Ray Sky para que todavía sea más sencillo y no haya ninguna complicación y todos podáis reproducir una cosa similar en vuestra casa. Para crear cemento, la mayoría de la gente suele recurrir al principio sobre todo a texturas que ya están preparadas. Por ejemplo, Arrowway tiene un pack de cemento bastante popular y que tiene texturas de muy buena calidad y nos dan 3 texturas. Una textura para el canal difuso, una textura para el glossiness y el especular y otra textura para el relieve. Nos dan además unos valores orientativos y poniendo esas texturas en nuestro material creamos un material de cemento. El problema que tiene esta metodología es que no aprendemos nada y si por la razón que sea, que es muy frecuentemente, pues los resultados no son correctos, no tenemos ninguna manera de solucionarlo. Lo que vamos a hacer en este tutorial es crear un material muy sencillo, pero comprendiendo el por qué utilizamos cada una de las cosas que utilicemos durante el tutorial, para que así tengamos en el futuro las herramientas necesarias para crear nuestros propios materiales sin ningún problema. Como el objetivo del tutorial es que comprendáis cómo crear el material desde lo más fundamental, en lugar de empezar utilizando texturas, vamos a empezar utilizando un material muy sencillo con un color sólido. Es este color que tenéis aquí. Este color es un albedo que a mí me gusta para el cemento. Podéis utilizar como referencia una tabla que publiqué hace algún tiempo y que pondré en la descripción de este vídeo. Pero no es especialmente importante. Simplemente, en lugar de utilizar una textura, vamos a utilizar un color, para de momento no tener que preocuparnos mucho por las texturas. Lo que vamos a hacer a continuación es definir las propiedades fundamentales del material. Vamos a crear un esqueleto que represente cómo se comportaría físicamente el cemento. Como es un dieléctrico, de momento vamos a poner la reflectividad al 100%. Hay algunas excepciones en 3D donde, a pesar de que en teoría todos los materiales reflejan el 100% en caras cercanas a 90 grados, si el material es, por ejemplo, muy poroso o muy rugoso, ese tipo de cosas son muy difíciles de representar en 3D. Y el comportamiento de ese tipo de materiales a veces es mejor representarlo reduciendo su reflectividad máxima. Pero no es en muchas ocasiones donde ocurre esto y cuando os ocurra ya os vais a dar cuenta. Pero generalmente los materiales que tienen un glossiness muy bajo, o sea, si de repente os veis muy frecuentemente utilizando glossiness por debajo de 0,5 o 0,4, en ese tipo de materiales, por ejemplo tejidos y cosas similares, a veces podemos, en lugar de seguir reduciendo el glossiness, que sería lo físicamente correcto, reducir un poco la reflectividad máxima. Más que nada es para suplir las limitaciones del motor de render, ¿de acuerdo? Por mucho que queramos ser físicamente precisos, tenemos que conocer la herramienta y sus limitaciones. Nosotros de momento vamos a trabajar con el 100% de reflectividad máxima. Vamos a utilizar BRDF, que es un GGX como BRDF, que es un poco más preciso que los otros. Y vamos a configurar el glossiness. De momento vamos a empezar, por ejemplo, 0,7, puede ser un glossiness apropiado para nuestro cemento. Vamos a aplicar este cemento a nuestra escena y vamos a hacer un pequeño render de pruebas para ver cómo se vería esto. Fijaros que es muy sencillo. Este sería nuestro primer render, donde tenemos un material muy sencillo, es un color sólido con una reflectividad. Lo que es interesante de este ejercicio es que vamos a ver cómo cuando vayamos añadiendo texturas poco a poco vamos a poder ver cómo afectan exactamente a nuestro material y eso nos va a llevar a comprender muchísimo mejor cuándo y por qué añadir nuevas texturas en nuestro material. De momento este es nuestro material base de cemento. Vamos a añadirle una primera textura en el canal difuso, en el color. Ya vimos que los dieléctricos, su parte difusa es muy importante.
Vamos a añadir una textura de cemento. Voy a cargar aquí varias para que podamos decidir cuál nos gusta más. Pues esta podría ser o esta también podría servirnos, por ejemplo. Vamos a conectar esta textura en el canal difuso de nuestro cemento y para que tenga más detalles vamos a desactivar el filtrado. Ya os comenté anteriormente que esto tiene algunas ventajas, pero que también puede tener algunos inconvenientes. Y el siguiente paso es asegurarnos de que el albedo que representa esta textura difusa es el que nosotros realmente estamos buscando. Esto es algo muy importante y que por desgracia la mayoría de las texturas no tiene de forma correcta. No se han tomado la molestia de calibrar las texturas y se han tomado normalmente a ojo. Cuando ya tengáis mucha práctica ya podréis hacer este proceso completamente a ojo y de momento, si queréis hacerlo con bastante precisión, podéis hacerlo en Photoshop, ya lo he cubierto en los tutoriales anteriores sobre materiales. Nosotros de momento lo vamos a hacer a ojo simplemente porque me parece que es un poco más clarita de lo que debería de ser esta textura. Y como no quiero perder tiempo en Photoshop, lo vamos a hacer completamente a ojo. Vamos a hacer que sea una textura un poquito más oscura. Vamos a repetir nuestro render simplemente añadiéndole una textura. Como era de esperar, al tratarse de un dieléctrico, con añadir una textura en el canal difuso hemos conseguido un material muchísimo más interesante. Pero todavía estamos muy lejos de conseguir un cemento realista. Si nos fijamos bien en estas caras, sobre todo, que están formando bastante angulación respecto a la cámara, tenemos una reflectividad demasiado perfecta. El material tendría que estar completamente pulido para que obtuviéramos una cosa como esta. Pero ya hemos visto cómo podemos empezar a añadir complejidad a nuestro cemento. ¿Cómo podemos continuar ahora añadiéndole detalles? Si hemos visto que el problema que tenemos aquí es que de momento esto es demasiado perfecto, demasiado pulido, una primera cosa que podemos hacer en nuestro material es añadir un mapa de relieve. Para añadir un mapa de relieve, en este caso, como no quiero complicarme demasiado, voy a utilizar la propia textura original y la voy a conectar directamente en el mapa de relieve. Ya vimos en otros tutoriales cómo podemos crear texturas en Photoshop para cada uno de estos canales. Lo que estamos intentando hacer aquí ahora es un ejemplo rápido. De momento vamos a reducir un poco la cantidad de relieve, ya que 30 va a ser muchísimo. Vamos a probar con 15 tal vez. Y vamos a repetir nuestro render. Al introducir nuestro mapa de relieve hemos conseguido que empiecen a aparecer algunos detalles en nuestro material. Si os fijáis aquí, por ejemplo, pues las reflexiones empiezan a estar rotas por nuestro mapa de relieve. El problema que tenemos es que no deja de ser un mapa de relieve que tiene importantes limitaciones en 3D. Lo que podemos hacer ahora es reforzar este efecto o añadir un nuevo mapa para romper todavía más estas reflexiones. Y esto lo podemos hacer de dos maneras. Podemos cambiar la reflectividad base del cemento o podemos cambiar el glossiness del cemento. De momento nosotros vamos a ir una por una. Vamos a empezar introduciendo un cambio en el glossiness del cemento. Y no necesariamente vamos a utilizar esta textura. Vamos a utilizar de momento otra textura completamente diferente. Por ejemplo, vamos a probar con esta textura. Es una textura de suciedad que no tiene nada que ver con este cemento. Estoy utilizando dos texturas separadas, primero para que veáis que se puede hacer, o sea, podemos utilizar texturas independientes, no tenemos siempre que extraer todos los mapas de una misma textura, y segundo, para que podamos luego ver cómo las mezclamos las dos. Entonces lo que vamos a hacer ahora es introducir esta textura en nuestro glossiness, porque es lo que queremos modificar. Pero evidentemente esta textura tiene muchísimo contraste. Si os fijáis bien, tiene zonas completamente negras que van a tener a partir de ahora un glossiness de 0 y zonas completamente blancas que van a tener un glossiness de 1. Sin embargo, nosotros anteriormente estábamos utilizando un glossiness de 0,7 aproximadamente. Entonces lo que vamos a hacer es modificar esta textura para que no tenga tanto contraste. Para conseguir eso, pues por ejemplo, vamos a subir los negros a 0,7 o 0,6, por ejemplo. Y las partes más brillantes de este cemento, tal vez 0,9. Y vamos a bajar esto un poquito más. De manera que ahora tenemos una textura que nos añade contraste. Aquí lo podéis ver en el previo. Nos añade zonas donde el glossiness es muy alto y zonas donde el glossiness es más bajo. Esto nos va a dar la sensación de que hay unas partes de nuestro cemento que están más pulidas que otras.
Vamos a mostrar la textura en el viewport para que podamos hacernos una idea de si la escala está bien o tal vez tenemos que modificar el tileado. Bueno, de momento puede funcionar así. Vamos a repetir el render con este pequeño cambio para que veáis la diferencia. Como podéis ver, al introducir cambios en el glossiness, hemos roto las reflexiones que teníamos en nuestro material y eso hace que sea muchísimo más interesante. Aquí también lo podéis observar y nos permite darnos cuenta de una cosa muy importante, y es que en este tipo de materiales el glossiness y la reflectividad van a ser la clave para poder crear materiales más realistas. Ahora que ya hemos visto cómo podemos modificar el glossiness con una textura que no tiene nada que ver con la textura difusa, vamos a ver cómo podemos modificar la reflectividad base. Y en esta ocasión sí vamos a utilizar una textura que vamos a sacar de la textura difusa original, que sería esta que tenemos aquí. Hay dos maneras de afrontar la creación de esta textura, ya que nosotros solamente queremos mapear la reflectividad base y sabemos que el cemento, al tratarse de un dieléctrico, tiene que tener una reflectividad base que sea de aproximadamente un 4 o un 5% como mucho. Podríamos, como ya vimos en otra ocasión, crear una serie de color pickers, las zonas más brillantes de esta textura, por ejemplo aquí, y intentar crear una textura que no supere esos valores y añadir contraste para que haya variaciones en la reflectividad base. Otra opción que tenemos es crear una textura muy contrastada y jugar con ella en 3D Studio, que es lo que voy a hacer yo en esta ocasión para que veamos otra metodología diferente. Para crear contraste, en este caso, vamos a hacerlo con niveles, aunque ya os he comentado que los niveles son una herramienta bastante destructiva, sobre todo en JPEG como el que yo estoy utilizando, pero para lo que nosotros lo necesitamos nos sirve perfectamente. El objetivo es crear una textura que llegue a tonos blancos y que tenga tonos negros, o sea, que tenga el máximo contraste posible, para que podamos jugar con ella dentro de 3D Studio. Una vez que la tengamos, vamos a repetirlo, que no sé qué pasó. Una vez que la tengamos, la guardamos con otro nombre diferente y dentro de 3D Studio yo la tengo guardada. Cargamos nuestra textura, que es esta de aquí. Y el objetivo ahora es modificar la reflectividad base. Pensad una cosa muy importante. Si yo conecto ahora mismo en este material que tiene Fresnel activado esta textura en su reflectividad, lo que estamos haciendo es que estamos mapeando la reflectividad máxima, no la reflectividad base. Y como tenemos una textura muy contrastada, estaremos haciendo que haya zonas, estas por ejemplo de aquí, que no tengan nada de reflectividad. Utilizar mapas para mapear la reflectividad normalmente se hace cuando desactivamos la pestaña de Fresnel. Para ser completamente correctos o para no sacrificar la reflectividad máxima en ángulos cercanos a 90 grados, lo que necesitamos es utilizar un fall-off. Ya lo hemos visto en un montón de ocasiones. Pero la cosa puede no ser del todo sencilla, porque al crear un fall-off, vamos a mapear la reflectividad con este fall-off, de manera que tenemos reflectividad máxima. Vamos a crear la curva de Fresnel aproximada. Ya sabéis que yo esto tampoco lo hago con precisión milimétrica, pero una curva Fresnel aproximada. Y la reflectividad base ahora está en 0%, porque estamos utilizando un color negro. Si yo conecto esta textura en la reflectividad base, estoy obteniendo una reflectividad base muy exagerada, como podéis ver en esta bolita de muestras. De manera que tengo dos maneras de reducir la reflectividad base. Una es mediante el output de la propia textura. Por ejemplo, yo puedo reducir su reflectividad para que sea mucho menor, o puedo modificar la contribución en porcentaje de esta textura sobre el negro. Para no tener que complicaros demasiado, podéis duplicar vuestro material, por ejemplo, borráis la reflectividad y en este activáis Fresnel. Y así tenéis un elemento con el que podéis comparar. Si os fijáis ahora mismo, pues están bastante similares. Os digo esto porque nosotros al modificar esta textura con su output, pues no tenemos unos valores de referencia demasiado exactos, ¿de acuerdo? Pues he puesto 0,25, pero no sabemos exactamente cuánta reflectividad base tiene este material. Estamos trabajando a ojo. Si queréis hacerlo con mucha precisión, tenéis que hacerlo dentro de Photoshop, ¿de acuerdo? A veces es mejor hacerlo en 3D Studio, pues porque si queremos hacer cualquier cambio, pues simplemente tenemos que modificar este deslizador y ya está. De manera que ahora hemos modificado la reflectividad base, pero hemos mantenido la reflectividad máxima
al 100%. Vamos a repetir el render para que veáis cuál es la diferencia. Como veis, al introducir variaciones en la reflectividad base de este material, hemos conseguido un cemento muchísimo más creíble. Ya no tenemos esos reflejos tan irreales que teníamos antiguamente. Si os fijáis, pues antes teníamos una reflectividad muy pobre, muy homogénea, y al introducir un mapa en la reflectividad base hemos conseguido que nuestro cemento quede muchísimo más realista. Pensad que las texturas que yo he utilizado, sobre todo esta que he utilizado para el glossiness, son completamente aleatorias. Yo simplemente quiero mostraros cómo funcionan los materiales. Pero quizás, muy probablemente, vosotros podéis jugar con texturas más interesantes. Esta, pues ahora que la estoy viendo aquí, pues es una textura que no me convence del todo. El objetivo es que tengáis una idea de cómo podemos crear este tipo de materiales. Y ya habéis visto que una vez que se sintetiza cómo se comporta el material, no es nada complejo. Fijaros que yo estoy intentando, en este caso, crear un material muy simple solamente con 3 texturas. Y veis que es bastante realista. Tenemos una textura inicial que es el albedo de nuestro material, y aquí es importante que acertéis con el albedo. Lo podéis hacer a ojo como lo he hecho yo, o al principio sobre todo podéis utilizar tablas de referencia. Luego hemos visto cómo podemos introducir texturas extra que no tengan nada que ver con el dibujo de nuestro cemento para añadir variaciones en el glossiness. Estas texturas pueden ser una sola textura como yo estoy utilizando aquí, o combinación de múltiples texturas utilizando composite, como hemos visto ya infinidad de veces a lo largo de los tutoriales. Y por último hemos visto cómo crear una textura muy contrastada para utilizarla en la reflectividad base de nuestro material. Para poder afectar la reflectividad base y no la reflectividad máxima, hemos creado un falloff con la curva de Fresnel y hemos desactivado el efecto de Fresnel de nuestro material. Como veis, muy sencillo y os va a permitir crear materiales de cemento bastante realistas. Más allá de esto, pues ya podéis jugar con mapas de desplazamiento, mapas de normales y mayor complejidad en las texturas. Pero en esencia se trata de que comprendamos cómo funciona el material y que seamos capaces de recrearlo de forma sencilla. Como ya hemos visto en multitud de ocasiones cómo podemos crear suciedad para nuestros materiales utilizando V-Ray Dirt, en esta ocasión vamos a hacerlo de una manera diferente. Vamos a utilizar esta textura, que es una textura de FigiTextures que podéis descargar gratuitamente y que, bueno, es simplemente suciedad de la que se acumula en la parte de arriba de una pared. Estas texturas las podéis hacer incluso vosotros en Photoshop de una forma muy sencilla. Entonces vamos a cargar nuestra textura y lo que ahora nosotros necesitamos, como vamos a mezclar dos texturas, es darle a esta textura un canal de mapeado diferente. Vamos a jugar en este caso con el canal de mapeado 2. Vamos a crear un nuevo mapeado para este canal, de manera que aquí ponemos el mapeado 2. Y vamos a utilizar Box Mapping para tener que trabajar un poco menos, y con Bitmap Fit vamos a hacer que el Box Mapping se ajuste al tamaño de nuestro mapa. Vamos a copiar el ancho y se lo vamos a pegar en el largo para que nuestra textura se aplique tanto en las caras, en estas caras de aquí, como en estas otras caras de aquí. Podríais haberlo hecho con dos mapas planos, pero bueno, para ir un poco más deprisa yo lo he hecho con un mapa cuadrado. Y ahora simplemente pues vamos a ajustar un poquito este gizmo para que nuestra textura pues se ajuste a la parte de arriba de nuestro cemento. Es más o menos ahí donde yo quiero que esté pues ensuciado el cemento. Lo colocamos aquí, ya tenemos el canal de mapeado 2 y ahora vamos a ver cómo podemos en nuestro material introducir esta textura para modificar nuestro material. Necesitamos evidentemente un composite. Vamos a crear un composite para el difuso, por ejemplo. Creamos nuestro composite, en el canal 1 introducimos nuestra textura original, que ya sabemos que nos funciona, creamos un nuevo canal y conectamos esta textura. Para que el tileado solamente se produzca en un eje, en este caso en U, vamos a desactivar el tileado en V, que sería el tileado vertical, para que esta textura de suciedad solamente esté una vez en la parte de arriba de nuestro cemento. Y para conseguir que se multiplique sobre nuestra textura original podemos utilizar multiplicar, o si en este caso no funciona, tal vez soft light puede funcionarnos, y le reducimos un poquito la opacidad, por ejemplo, el 50%. Queremos algo sutil, no queremos que sea tan exagerado, 40%.
y se lo conectamos a nuestro nuevo difuso en nuestro material. Y como además queremos que estas partes que son más oscuras en nuestro difuso reflejen menos cantidad de luz, lo que podemos hacer es utilizar un composite, introducir nuestra reflectividad. Podríais hacerlo solo en la reflectividad base, pero en este caso yo lo voy a hacer sobre la reflectividad base y la reflectividad máxima, porque quiero exagerar el efecto para que se vea bien en este ejemplo, ¿de acuerdo? Entonces vamos a añadir un nuevo canal, conectamos aquí y hacemos exactamente lo mismo. Lo ponemos en Soft Light y tal vez le podemos poner pues un 50% para que se vea muy bien en este ejercicio. Lo conectamos en el canal de reflejos y se lo aplicamos a nuestra parte de arriba del edificio, que sería esta que tengo seleccionada. Vamos a ver, tenemos esto en el canal de mapeado 2, exactamente. Vamos a poner y vamos a repetir este render para ver cuál es la diferencia. Y como podéis ver, pues hemos conseguido que en la parte de arriba de nuestro edificio se nos haya acumulado esta suciedad. Como veis, es otra manera de añadir suciedad. No solamente nos sirve para esto, sino que, no sé, si queréis añadir, por ejemplo, un graffiti o cualquier cosa que quisierais añadir sobre esta textura, en lugar de tener que pintarla en Photoshop, esta sería otra forma de conseguirlo. Como siempre, si os ha gustado el contenido de este tutorial, me encantaría que os suscribierais a este canal y que se lo recomendarais a otras personas si pensáis que también pueden estar interesadas. Espero que os haya gustado y nos vemos en la próxima.